Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. En hebreo, pero usando el estilo árabe. Y esa creación empieza un sistema de piyutim, que son los peitanim que vienen en España y empiezan a usar el estilo español árabe, musulmán, y empiezan a crear poesías hebreas religiosas. Y el sidur, hoy en día, sefaradita y ashkenazí, está lleno de estas poesías que están inspiradas por el mundo árabe, pero expresando el judaísmo en hebreo. Eso se llaman piyutim. Los piyutim, esos son los peitanim, son la gente que empiezan a escribir. ¿Okay? Le voy a dar un poco más. La música tiene mucha influencia árabe. Okay, absolutamente. Entonces, Hasdai ibn Shaprut traduce el libro de Dioscorides, le da ese libro al Abd al-Rahman y se vuelve también, por cierto, el Abd al-Rahman lo encarga de todas las importaciones a España. Tremendo poder que tenía. Y también se vuelve él como no solamente un doctor, pero se vuelve como un mensajero del califa Abd al-Rahman. Esto es solamente en España, señores. Entonces, se vuelve como un mensajero de este calif musulmán al mundo cristiano. Y déjenme contarles lo que ocurre. Existe un reinado en ese tiempo, y este reinado, que es de Navarro, tiene había el príncipe cristiano en el mundo cristiano, se estaba muriendo de una enfermedad, y los cristianos habían tratado de encontrar un médico que lo podía sanar, y no encontraban una sanación para el niño. Calif Abd al-Rahman se entera que esto está ocurriendo. Ahora, los cristianos y los musulmanes están en guerra. Pero él escribe que no es correcto que estemos en guerra cuando un niño se está muriendo. ¿Y a quién manda a sanarlo? A un judío. Entonces manda a Hasdai ibn Shaprut. Esto es todo, está reconocido en la historia. Manda a Hasdai ibn Shaprut a ir allá. Y el Hasdai ibn Shaprut, en nombre del calif, sana al niño. Le da las medicinas, lo sana. Regresa entonces Hasdai ibn Shaprut a Córdoba con la abuela del niño, la madre del rey, y el niño. Y crean una unión, la primera unión entre los cristianos y los musulmanes, creada por Hasdai ibn Shaprut. Ahora, Hasdai ibn Shaprut también es famoso por otra razón. Porque luego se va a salir por Yehudá Halevi en el año 1075, al año por el 1144. Yehudá Halevi, el poeta sefaradita de España, escribe un libro que se llama el Kuzari. Y en el Kuzari él presenta la historia y dice que Hasdai ibn Shaprut es el rabino que hace la correspondencia con el rey de los Khazares. Entonces ya tenía tanta fama el Hasdai ibn Shaprut que mucho tiempo después, cuando Yehudá Halevi escribe el libro del Kuzari, se refiere a Hasdai ibn Shaprut. ¿Cuál es la historia del Kuzari? La historia del Kuzari, escrita por Yehudá Halevi, es una historia. Y esto, yo voy a terminar con este hoy. No, uno más. Voy a dar el Sefer Kabbalah uno más. Pero entonces ahí vamos a terminar. El Kuzari, escrito mucho más tarde que el Hasdai ibn Shaprut, presenta una correspondencia. Había un rey de los Khazares. Los Khazares, la mayor parte de los profesores que estudian eso dicen que estaba o en lo que hoy en día sería Hungría o parte de Rusia, a donde este hombre era pagano, de la raza blanca, obviamente, donde vivía, y tuvo un sueño. El Kuzari lo dice, tuvo un sueño
Y en ese sueño Dios le dijo, yo te quiero mucho, acepto lo que te acepto a ti, pero no me gusta tu religión, no me gusta la forma en que tú te acercas a mí. Entonces este hombre era pagano y se dio cuenta que había un problema. Y empezó a tener un intercambio entre líderes de diferentes religiones y diferentes filosofías para decidir, porque él tenía que hacer un cambio, para decidir cuál es la religión correcta. Entonces tiene un intercambio con un filósofo griego. Este es el libro. Tiene un intercambio con un filósofo griego y esto todo es como una clase de correspondencia, ¿no? Entonces empieza a escribirle a un griego, a un musulmán, a un cristiano y a un judío. Y desde el punto de vista de Yehuda Leví, el rabino que está respondiendo es Hasdai ben Shaprut. Ahora, empiezan a intercambiar y el rey Bulam, al final, por cierto, se convierte en judaísmo. Y de acuerdo con el Kuzari, todo el reinado de los Khazares se convierte al judaísmo. Ahora, por cierto, esto se vuelve medio controversial, porque una de las cosas que se va es si todo este reinado se convierte al judaísmo, y estos son toda gente blanca, entonces cuando ellos se empiezan a casar con los Ashkenazim, que empiezan a vivir cerca de ellos, empieza a cambiar la apariencia de las personas. Entonces hay ciertos grupos que dicen, no, esta es la influencia de este cambio. ¿Bien? Pero hay otros que dicen que esto nunca ocurrió y que simplemente el libro del Kuzari es instructivo porque hace un intercambio de ideas entre la filosofía griega, el mundo cristiano, el mundo islámico y el mundo judío. Pero de todas maneras, si ocurrió o no ocurrió, le voy a presentar otra forma de pensarlo. Y esta forma mía de pensarlo, que la autoestima de los judíos en España estaba tan alta que nosotros podíamos decidir que en el mundo de ideas nosotros podíamos ir contra las demás opiniones y ganar. Hoy en día no pasa eso. ¿Ustedes me entienden? Y el rabino que interactúa con este rey lo convence. Al final de la historia, el rey le pregunta a los musulmanes, le pregunta al musulmán, si no tuvieras Islam, ¿qué religión seguirías? No tendría que ser judaísmo. Si le pregunta a los cristianos, entonces le pregunta a los cristianos, ¿qué religión seguirían ustedes si no tuvieran cristianismo? Y le dicen judaísmo. Entonces le pregunta al rabino, ¿qué religión? Y el rabino dice, si no tuviera judaísmo, tendría que inventarlo. Entonces al final él se circuncide y se convierte completamente al judaísmo. Entonces esto es uno de los productos de España. Ahora, por cierto, las personas que quieren entender la filosofía del judaísmo tienen que leer el Kuzari. El Kuzari. Kuzari significa que es descendiente de los Khazares. Por cierto, el rabino, el rey que se convierte al judaísmo, se puso el nombre de Yosef. Yosef, el rey de los Khazares. Y esto se vuelve una leyenda muy importante. Durante este periodo de tiempo se escribe otro libro que se llama, la idea de esto es darles una serie de experiencias de lo que se está produciendo en España. Y estos son los tiempos tempranos en España. Sigue esto por siglos. Pero uno de los libros que se escribe es el libro Sefer HaKabbalah. El Sefer HaKabbalah no tiene que ver con Kabbalah. Tiene que ver con historia. Y este es un señor que se llama Abraham ibn Daud. Abraham ibn Daud, hijo de David, Abraham hijo de David, usa el nombre en árabe y escribe un libro que trata de explicar, este Sefer HaKabbalah, que trata de explicar cómo los judíos y las glorias de los yeshivot se pasaron de Irak a España y otros países. Y explica él en el Sefer HaKabbalah. Ahora, por cierto, déjame explicar por qué esto es importante antes de explicarlo, antes de decir lo que dice el libro en el Sefer HaKabbalah. Es porque lo que él está tratando de establecer es que la tradición española, judía, es tan pura que viene directamente de Irak. ¿Por qué? Porque los grandes
las grandes instituciones de estudio de Torah están en Surah y Post-Medita, en Irak, en Babel. Entonces lo que ellos tienen que hacer ahora es enseñar cómo se pasó este poder intelectual, se ha transferido de Babilonia a España. Entonces en el libro de Sefer Kabbalah, él usa el estilo árabe de escribir la historia y explica la historia de cómo se pasa esto. ¿Qué es lo que cuenta? Que habían 4 rabinos. Estos 4 rabinos salen de la tierra de Israel, que eran originalmente iraquí, salen de la tierra de Israel para hacer una mitzvah especial. ¿Cuáles son estos grandes sabios que vienen de Irak? Salen a pasar en el Mediterráneo a buscar dinero de las comunidades poderosas de España, poderosas económicamente, para llevar dinero para ayudar a jóvenes casarse, para ayudar para las bodas. ¿Por qué? Porque es una mitzvah grande ayudar a las mujeres pobres a tener una boda tan especial como la gente rica. Entonces, salieron ellos de estudiar Torah, entraron al Mediterráneo y en un barco en el Mediterráneo iban ellos a colectar dinero de esas comunidades y vieron los piratas. Y los piratas cogieron control de la nave y se llevan a estos 4 rabinos secuestrados. Entonces, Sefer Kabbalah, es tremendo. Entonces, por cierto, nosotros teníamos rabinos también que eran piratas, pero eso es otro cuento, eso les voy a contar en otra ocasión. Pero lo sabemos, es cierto. Había un rabino que se llamaba Samuel Palache. El rabino Samuel Palache era... Yo mencioné uno de... Sí, porque es uno de mis héroes. A mí me gustaría también ser pirata. Entonces, bueno, ahora mismo tengo la pirata, soy pirata, me he llevado toda esta gente secuestrado por la computadora. Anyways, se lo llevan secuestrado y entonces los piratas se dan cuenta que esto podía ser lucrativo para ellos. Entonces lo que hacen es que le ponen anuncio a todas las comunidades judías del Mediterráneo, de la región mediterránea, que pueden pagar para sacarlos porque estaban secuestrados. Esa es otra mitzvah, por cierto, que se llama Pidyon Shvuim. La menciono porque es importante entender esto. Pidyon Shvuim es el rescato de la gente que son secuestradas o que han sido llevadas a esclavitud en la comunidad judía. Y desde el punto de vista del Talmud, la mitzvah de Pidyon Shvuim es tan importante que es Doche Shabbat. Puede romper la ley de Shabbat para salvar a una persona que ha sido secuestrada. O sea que lo que hizo el Mozart con este... Absolutamente correcto. Es una mitzvah. Absolutamente correcto. Es una de las primas más altas mitzvot de la Torah, es Pidyon Shvuim. ¿Ya? Ahora, por cierto, es tan importante que no tienes ni que comprobar que va a ser un resultado directo. Si tienes que viajar en Shabbat para rescatar a una persona... Si vas con esa misión. Si vas con esa misión, puedes viajar en Shabbat. Puede hacer cualquier cosa en Shabbat para salvar a una persona que ha sido secuestrada. Interesante, ¿no? Ok. Entonces, ellos venden, estos piratas, o las comunidades pagan. Entonces, les voy a dar la lista. El primero se llama Rav Shmaria Bar El Hanan. Rav Shmaria Bar El Hanan, la comunidad de egipcio en Shmaria Bar El Hanan, el hijo de El Hanan. Ahora, por cierto, van a notar que algunos de los sabios que están escribiendo en España usan el nombre Ibn. So, Abraham Ibn Daud, o está usando Daud, es árabe para David. Están usando nombres árabes y están escribiendo primeramente en árabe. Y muchos de los rabinos, incluso el Rambam, escribe en árabe y explican que la razón que están escribiendo en árabe es porque es uno de los idiomas más avanzados intelectualmente en el mundo. Pero en este caso, como estos 4 rabinos estaban viviendo en Babel, usan los nombres en arameo. Y el nombre en arameo va a decir Bar en lugar de Ben. Entonces mucha gente cuando reciben la Torah, cuando le llaman a la Torah, que son iraquí o que vienen del mundo iraquí, le dicen Bar. No Ben. ¿Se entiende? Ok. Entonces, Rav Shmaria Bar El Hanan, la comunidad judía de Alejandría en Egipto, pagó y él se quedó en Alejandría. Rav Hushiel
Hushiel, uno de los grandes sabios, fue la comunidad de Tunisia, en África. Túnez. Pero la ciudad es Tunisia. Pagó y él estableció una yeshiva, de acuerdo con el Sefer Kabbalah, se queda en Tunisia y él es el fundador del rabinato de Kairouan, que fue por siglos uno de los grandes sedes de estudio de Torah de Tunisia, que viene directamente de África. ¿Repite el nombre otra vez? Rav Hushiel. Entonces, los otros dos rabinos es padre e hijo, Rav Moshe Bar Henoch y el hijo Hanoch, que son pagados por la comunidad de Córdoba, y ellos establecen una yeshiva en Córdoba. ¿Por qué esto es importante? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque entonces sabemos que el Sidur, el libro de oraciones, por ejemplo, nada más un ejemplo, el Sidur español separadita no es algo que se ha pasado de generación en generación y ha dado muchísimas vueltas, sino es directamente la tradición que viene de Babel directamente a España. Entonces le da autenticidad al Sidur sefaradita de España, de que estos grandes sabios que son maestros de la tradición oral vienen directamente a España y establecen allí. También el sistema halágico de España no es un sistema que se ha sido inventado, sino directamente viene de Babel, que es la sede del estudio de la tradición oral. El Sidur de Melamed está basado en ese. ¿Ya? ¿Qué hora es? ¿Son las 12 de la noche? Van a ser las 9. Van a ser, ok. ¿Pregunta queda ahí? No, ¿Ya? Okay. Entonces, la razón que ando en este tema es para darles una idea. Entonces voy a seguir un momento más nada más. Para darles una idea de lo que se va produciendo en España, la gloria que es el mundo sefaradita y cuáles son las interacciones ya desde el principio entre los judíos, los musulmanes y los cristianos en España. Durante ese periodo de tiempo, en el siglo, alrededor del año 900, empieza otro califato en Tunisia. Ese es el califato Fatmid. Este califato Fatmid eran musulmanes shia. Ese grupo empieza a pelear. ¿Por qué? Porque se vuelven extremadamente liberales y quieren incluir la filosofía griega y empiezan a interactuar con el mundo gentil cristiano e incluir ideas griegas dentro del Islam. Y una de las grandes peleas que se forma interna al Islam es sobre el antropoformismo. Porque en el judaísmo sabemos que Dios no tiene cuerpo, nunca ha tenido cuerpo. Entonces, usar términos que tienen que ver con comparaciones humanas, hermanos, que con brazo extendido, Dios sacó al pueblo judío, que directamente natural. O Dios se enojó. Dios no se enoja. Entonces, pero esos son términos que son simbólicos. Entonces, los musulmanes no querían usar ninguno de estos términos porque no querían acercarse a la idolatría. Pero entonces ellos empiezan a usar la filosofía griega y aplicarla dentro del Islam. Este movimiento Fatmid tiene una gran rebelión y toma mucho poder y se enfrenta contra los abasids. ¿Se acuerdan? Los abasids están en control de Judea. Ese poder sube hasta Siria. Hasta Siria. Esa filosofía, ese intercambio, también afecta al judaísmo. También afecta a muchos de los estudiosos de Torah y empiezan ellos también a decidir si van a contradecir completamente la filosofía griega o si la van a incluir en el estilo del estudio de Torah. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Entre esos existe el Calif Hakim el tercero,
Calif Hakim el tercero, el año es 1012. Calif Hakim nada más reina por 9 años, no se apuren, era terrible. Decidió que esto era muy liberal, esta idea era muy liberal, y empezó a destruir todas las iglesias en la tierra de Israel y todas las sinagogas en la tierra de Israel. Y arriba de las ruinas de las sinagogas y de las iglesias empieza a hacer mezquitas. Y allí también, en todos los lugares a donde estaban enterrados los profetas del judaísmo o los líderes del judaísmo, crea allí mezquitas. Por cierto, una de esas mezquitas está arriba de la tumba del profeta Samuel. Tú llegas a visitar la tumba del profeta Samuel y hay una mezquita. Esa destrucción de las iglesias cristianas en la tierra de Israel causa las cruzadas. ¿Se entiende? Nada más para darle un contexto de lo que está desarrollándose aquí. ¿Ya? All right, so la semana que viene entonces vamos a seguir un poco más sobre el desarrollo de esta convivencia, el desarrollo de los Seljuks en Turquía, que se convierten al Islam, y entonces ellos son los que toman control sobre la tierra de Israel, y ese es el principio del Imperio Otomano, que toma control sobre la tierra de Israel. Seleucidas. Ok, pero en hebreo le dicen Seljuks. Ok, pues está bien. Y entonces un poco más sobre la convivencia y los bereberes que entran de Marruecos, entran a España también. ¿Los bereberes? Sí, que entran también a Marruecos. Son nómadas, ¿no? Los bereberes actualmente son nómadas. Es interesante. Que hay, es interesante. Que los he visto por Discovery Channel. Sí. Ahí los he visto. Es interesante porque hay una leyenda de una reina, que muy pocos judíos van a hablar de esto, pero hay una reina de los bereberes que se llamaba Okaina o Daina, depende en la tradición, que de las montañas Atlas, que se convirtió también al judaísmo, y todos los bereberes bajo el control de la tribu de ella se aceptaron el judaísmo. Entonces todo esto se va formando y esas son la gente que también invaden a España. De ahí la ciudad de Ocaña, sí, en honor a Ocaña. Sí. Eso vamos a hablar más de eso la semana que viene, si Dios quiere. ¿Ok? Terminamos ahí. El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.